Nicolás Fazán. ¿Cómo andás, Nico? Bien, ¿Todo gracias bien? Ale por invitar, vale lo mismo. Gracias a vos. Lo invitamos por dos razones. Primero porque es un abogado de nota, especialista en derecho administrativo, especialista en derecho civil, ¿no? Un abogado de capital, de provincia, un abogado metropolitano, como nos gusta llamar a nosotros, pero aparte porque es coautor del libro Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la doctora María Julieta Bisogno y la doctora María Lorena Clienti. Hicieron un libro que es el primer código procesal de la Ciudad de Buenos Aires, que es nueva la justicia del trabajo, que sí, ahora es nueva, a estrenar. A estrenar. Y este es el primer libro comentado de la ley 6.790 y tiene un prólogo del doctor Grisolía, que es un capo del derecho del trabajo, y está editado conjuntamente por Astrea y por AEJBA, que es el sindicato judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la idea es que nos cuentes un poco cómo nació la idea de hacer este libro, desde dónde parte. Bárbaro. Bueno, les cuento un poco de resumen. Juli es una amiga que tuvimos el honor de trabajar juntos, que generamos una amistad, que nos conocemos hace 15 años más o menos, y me conoció estudiante de Derecho y me dijo, Nico, ¿sabes qué? Tengo una falencia, tiene muchos diplomas, trabajó en la justicia del trabajo, en la justicia contencioso. Me gustaría escribir algo. ¿Te animás a hacer algún artículo en común, alguna cosa así? Y rememorando que hace 20 años se sacó el primer código contencioso comentado, dijimos, en diciembre último se dictó la ley 6789 y la 6790. La 6789 se crea la competencia en materia laboral para los tribunales de la ciudad y en simultáneo crea los juzgados, defensoría, fiscalía, asesoría. Y la 6790 hace el código de procedimiento. Código de procedimiento que tiene como ventaja que es pospandemia. Entonces, muchas cuestiones que en PJN o en provincia de Buenos Aires ya se vienen implementando, con matices, con modificaciones, esta ley 6790 ya las atribuye a todos. Por ejemplo, la audiencia es virtual. O sea, directamente cada uno de su domicilio tiene la audiencia. Tiene principio de celeridad, economía procesal, concentración, impulso de oficio por parte del magistrado. Ajá. También le da competencias al secretario, por ejemplo. Entonces, el secretario, por ejemplo, puede sacar un laudo de común acuerdo, siempre y cuando sea designado por las partes. Cuando la prueba es meramente documental, se cumple con la prueba, se da el traslado de la demanda, se contesta y se llama a resolver. Entonces, tiene un montón de beneficios que las distintas jurisdicciones han tomado con la pandemia. Obviamente que estamos hablando del Código de Procedimiento de Nación, que tiene varias décadas y en algunas cosas ha quedado vetusto. Claro. Este Poder Judicial de la Ciudad, como habló en su momento uno de los presidentes del Consejo de la Magistratura, asimilaba volar en cabotaje con volar en primera. En su momento se rieron algunos, no supieron expresarse o lo que sea, pero como abogado litigante también uno ve las ventajas de esto. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene la posibilidad de meter un amparo fuera de hora. Claro. Era habilitación de turno. Yo que litigo también en Nación, me pasa que desde el viernes 1:30 hasta el lunes no tenés nada. Nada. A veces tenés que meter un habeas data, un amparo y lo tenés que meter en penal. Y depende del juzgado que te toque, la habilitación o no que le den. Ah. Entonces, esto de tener régimen de turnos para el abogado es bárbaro. Por ejemplo, ahora tuvimos la feria judicial. Claro. Sí. En PJN no podés meter escrito. Ah. En provincia de Buenos Aires sí podés meter escrito. Aclará si es importante, con despacho urgente, habitación de feria o no. Entonces, el abogado que no nos tomamos la feria o que tenemos que seguir trabajando, aprovechás a presentar escrito. En Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, son pequeñas ventajas que el abogado de pie lo tiene que ir recibiendo. Como contra, te puedo decir, me ha pasado tener un juicio importante y que me regularon el 0,3% de honorario. 0,3% habiendo ganado. Pero esto está fuera de la ley. Está fuera de la ley, por eso, por ejemplo, en la agrupación que me toca participar, que creo que es la que convulgamos todos, Rubén Ramos proponía decir que haya una comisión o un área donde el abogado pueda informar estas cosas, para que tanto el colegio como el profesional puedan hacer presentaciones. En este caso puntual estoy en el Tribunal Superior de Justicia ahora. Pero aparte ahí, la Cámara debería llamar al juez y decirle, señor, usted está generando una apelación que la va a perder. Bueno, la Cámara consintió, por eso te digo, estoy en el tribunal. ¿Y por qué consintió? Consciente, dos de los jueces, no importa el nombre,
dice que no se aparta, pese que el monto del expediente son $300.000. Entonces, que no se aparta, y la disidencia en voto de minoría dice que por lo menos hay que fijar el mínimo de la ley de amparo, Claro. que son 20 UMA. Pero bueno, teniendo en cuenta el labor profesional que uno puso, el esmero, que a veces no... Uno tiene que ser también testimonio, en el sentido, no nos podemos quejar por quejar, sino actuamos en consecuencia. Yo este expediente lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, pese a que la demandada ya depositó los honorarios. Yo le digo todavía que no se encuentra firme resolutorio, no va lugar. Pero bueno, sigo apelando. Pero la cuestión es esta, de que también tenemos que ser congruentes con lo que pregonamos. Entonces, Totalmente, totalmente. Y vos que sos un abogado metropolitano, es decir, que litigás en el Fuero Nacional, en el Fuero de la Ciudad de Buenos Aires o en el Fuero de la provincia, ¿no? Tres fueros distintos. ¿Cuál ves que es la problema? ¿Es igual la problemática en los tres fueros? no, ¿Cambia? ¿Cuál es la olvidate. diferencia? Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene muchas cosas buenas, como sus malas. Por ejemplo, esto de la virtualidad que acepta la Ciudad de Buenos Aires en este código es maravilloso. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de los departamentos judiciales que tenemos en Provincia de Buenos Aires? Perfectamente, vos, juez de Bahía Blanca, podés estar resolviendo con Mercedes y tomamos una virtualidad plena. Totalmente. Entonces, no tiene mucho que ver el departamento judicial, que además también generás pequeños feudos. Entonces, donde un magistrado, por ejemplo, tenés en San Nicolás, 6 juzgados y una cámara. Entonces, eventualmente se te limitan las opciones. Claro. A mí, por ejemplo, me toca litigar en Mercedes, y una vez un magistrado, en una homologación de un convenio, una persona que no era parte le dice: doctor, ¿cómo no va a reconocer los honorarios del colega? No, pero es un acuerdo entre partes, eventualmente se lo tiene que reclamar a la actora que está desistiendo. El doctor estuvo en mi jura como magistrado. Claro. Entonces te hace pesar mucho la localidad. Entonces Claro. nosotros que estamos acostumbrados a litigar con centenares de juzgados de primera instancia en lo laboral o en lo civil o en lo comercial, que uno pasa a ser un número, en Provincia de Buenos Aires se nota mucho. Claro. Por ejemplo, esto que te decía de positivos que te dejen permitir escritos durante la feria, por parte negativa, la Provincia de Buenos Aires, el Superior Tribunal dictó una resolución donde lunes y martes no se cuentan los plazos por el cúmulo de trabajo, diciendo entraron más de 20.000 presentaciones electrónicas, entonces te corren los plazos. Yo tengo expedientes que tienen 1 año y pico de llamado de autosentencia, tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires. Eso no puede suceder. No, claro. Y cuando pedís un pronto despacho, lo único que haces es habilitar al juez para que tome partido, no le gusta que le tires la oreja. Entonces, No, pero aparte de eso, después lo que genera son los montos de los juicios por los intereses. Es terrible. Y después dicen, ¿cómo este juicio va a salir tantos millones de pesos? Y bueno, claro, pero si el capital era tanto y hubo 200% de inflación, ¿por qué no se va a aumentar 200%? Bienvenido, ¿No? Ale. Digo, Y de pero ahí también, ¿por qué tarda la justicia? Todos los años que tarda en resolver algo que podría resolver. yo creo que el abogado de pie es muy útil en el sentido de que, como trabaja de algún modo a resultado Claro. con su cliente, Claro. diciendo, en la medida que más trabaje un fin de semana, trabaje fuera de horario, haga presentaciones fuera de horario, debería o aspira a tener una compensación, retribución, un expediente más corto, mejores honorarios, ganar el juicio. En cambio, creo que, lamentablemente, no hablo por boca de ganso, sino que hay muchos juzgados que me tapan la boca, que actúan excelente. Hay algunos pocos que se quedan lo negativo y no lo positivo, que no tienen incentivo. Claro. Entonces, eventualmente están en su jaula de cristal y que sea lo que Dios quiera. Por ejemplo, en procesos de familia hay mucho justo que cae por pecador, pero vimos una noticia hace poco donde hubo una denuncia donde un padre terminó detenido por un montón de años. Cautelares que son otorgadas sin derecho de réplica cuando uno hace la presentación en consecuencia para decir, mirá, acudo a este derecho, te acompaño el test de mi psicólogo, no te confirman, 6 meses que puede estar sin tu hijo o tu pareja, eventualmente, y en simultáneo, cuando vos vas a ajustarte a derecho diciendo, bueno, quiero el cuerpo médico del Poder Judicial, tenés turno para dentro de 1 año. Claro. Entonces no hay incentivo para actuar en consecuencia. Y vos a veces como profesional estás maniatado. ¿Y a dónde podemos conseguir el libro? El libro en Plaza Lavalle, en cualquier editorial, en internet lo buscás y está. Claro. En Astrea En es Astrea. excelente. Mismo te digo como incentivo esto del libro.
que es para destacar. Este libro, como bien dijiste, está esponsoreado por Astrega y AECBA, que es el sindicato por lo menos que nos nuclea a mí y a Julieta, y Lorena es una amiga del sindicato. Es muy destacable que un sindicato pregone, incentive, fomente que haya escritores dentro de su gremio, porque es un distingo. En el sentido, claro, hay totalmente. tres sindicatos en el Poder Judicial y cada uno se distingue por sus condiciones. Por ejemplo, el sindicato que me tocó participar y es por convicción es el que sacó el convenio colectivo de trabajo, que es el primer convenio colectivo para el Poder Judicial. Es el sindicato que puso un freno a ganancias, es el sindicato que ahora está tratando o ha puesto el fondo compensador, también es el sindicato que ha puesto el día del judicial. Hay un montón de victorias que tienen. Son un grupo de personas que, bueno, a Gustavo lo conocés, es un amigo. Sí. Digo, son muy activos. Y creo que en esa línea de acción, por eso también es que se ha juntado con Rubén, por el tema de que tiene un ideal, una forma de ser. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, tanto AGAE, que es el gremio de los abogados del Estado, como el AESBA, que es el sindicato de los empleados judiciales de la ciudad, tienen muchas cosas en común. Sí, básicamente, sí. Y abogados. gente muy valiosa, y porque ha venido mucha gente. Mucha gente ya ha venido, y después de esto también tenemos a otro invitado al respecto. Nico, a todos los que vienen, que son abogados, le hacemos siempre la misma pregunta, que es, ¿cuál es para vos el principal problema que hoy tiene la abogacía en la Argentina? Y el principal problema, entiendo que me pongo en la camiseta de abogado y si bien no es un enemigo, ni mucho menos, y muchas veces acudimos a búsqueda de solución, te digo, para mí yo lo veo en el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene incentivos como para ser céleres, en el sentido, Hernán que estuvo reciente, podrá decir, o cualquiera de ustedes dos, verán que diciendo, Nico, yo me quedo el fin de semana escribiendo, presento la demanda, y en el PJN lo sorteas ante la Cámara Civil, mandando un mail que después te contestan diciendo este es el juzgado, que cuando mandas al juzgado todavía no le llegó el expediente. No se han incentivado, por eso te digo que es tan bueno el libro o la ley, porque trae todos los beneficios de la pandemia. Nosotros no podemos quedar atrás. Hay gente que está hablando a favor, en contra de la inteligencia artificial. Yo lo veo como la computadora, la máquina de escribir. En su momento fue una herramienta totalmente útil, pero cuando pasaste a la computadora estás años luz y ahora lo mismo. Es mucho más fácil cargar una liquidación. La liquidación de intereses el abogado no la hace con la calculadora. Entra a la página del colegio, entra a la página del Poder Judicial, lo que sea, y cargas datos. Acá es lo mismo. Digo, tiene que haber incentivos para productividad. En Provincia de Buenos Aires supuestamente la tasa de justicia es para eso. Otro problemático, los aportes que hacemos a la caja. Es fortuna. Yo, por ejemplo, también le digo en Entre Ríos y digo, a la cantidad de lugares que doy, y a veces entiendo que en una época de bonanza se pueda, en una época de vacas flojas, como puede ser ahora, diciendo los abogados del Estado, de la provincia, no reciben aumento. Claro. Tienen que hacer aportes previsionales que hoy por hoy estamos hablando de una persona como yo de 3 millones y pico de pesos. Claro. Imagínate que es una pareja de abogados, como puede ser, no sé, Vale y yo, y vivimos juntos diciendo 6, 7 millones de pesos para Es un aportes montón. previsionales que no sé si voy a cobrar. ¿Alguna vez? Alguna vez, porque diciendo, si no aportaste los 30 años, no lo cobrás. Entonces digo, estuve 20 años viviendo acá, me voy a Córdoba y perdí todo eso. Digo, debería haber convenio de reciprocidad, lo mismo los colegios de abogados. A veces ponen varas de ingresos muy altas. En Mendoza, dentro de todo, te digo, está bien, pero agarrás Tucumán, te querés matricular y estás pagando un montón. Claro. Entonces, convenio de reciprocidad, bajar costos fijos. Bueno, muchas consignas que se han dado en la última elección para el colegio. Digo, hay que ver las necesidades del abogado, escucharlo. Este proyecto de ley, para mí también, faltó que lo escuchen un poco, diciendo, el proyecto de ley de Grisolía y un par de abogados más, y termina siendo aprobado por la legislatura. Pero no hubo consulta a los colegios públicos. Claro. Entonces, darle mayor participación. Pero bueno. Genial, Nico. No, impecable, Nico. Nos dejaste espectacular. nos dejaste mudo. No, espectacular, espectacular. No, porque tiene muy claro todo. Gracias Bien. por haber participado del Gracias a ustedes espacio por la abierto de la invitación. abogacía Sí. y te vamos a volver a invitar Sí, en breve. En breve, porque sí, tiene muy claro todo, la verdad. Bueno, vamos al último bloque. Ish.